Lugar, si quieres, dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta tarde porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, te pedimos que seas tú dándonos entendimiento, dándonos dirección, Señor, quitando todo estorbo de en medio, tanto en el ambiente físico como espiritual, todo aquello que puede estar estorbando a que tu palabra sea sembrada en tierra fértil y produzca frutos, Señor. Te pedimos que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, tomando control de todo nuestro ser, Padre, y que hoy tú puedas, a través de esta nueva serie, comenzar a hablar palabras que sean de bendición para nuestras vidas, que nos lleven a ser buenos mayordomos, administradores, administradoras de los bienes y de los recursos que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pues bueno, como ya les habíamos adelantado a través de los anuncios dominicales, a través de mensajes, iniciaremos hoy una nueva serie en este horario, una serie donde estaremos estudiando todo lo que la Biblia dice acerca de las finanzas. La gran mayoría de los cristianos piensan que la Biblia no habla mucho y nos asombraríamos si viéramos cuánto se habla, a veces explícitamente, a veces implícitamente, acerca de la administración de los bienes que Dios nos ha dado, acerca de no solamente la producción y el generar recursos, sino qué hacemos con ellos. Y cuando se habla del tema, lo que la mayoría sabe es únicamente lo relacionado al diezmo y a la ofrenda. De hecho, muchos piensan que lo único que la Biblia dice acerca del dinero es lo relacionado al diezmo, y no vamos a ver que la Biblia habla mucho más. Es una serie que será muy interesante para hombres, mujeres, jóvenes, adultos. Les compartí hace unos minutos antes de iniciar que yo hace algunos años estuve dando de una forma un poco más informal en una mesa redonda donde todos podían participar, donde en vez de yo dar el estudio, todos estábamos estudiando algún material en Toluca, esta serie, y pues todos los adultos coincidían y decían: ¿cómo no me enseñaron esto hace 15 años, hace 20 años? Ahorita ya que estoy bien embarcado, lleno de deudas. Entonces, no se preocupen, porque parte de lo que veremos es cómo salir de deudas en el supuesto caso que ya te encuentres metido en ellas, ¿no? Pero lo menciono para que no creamos que es únicamente pues para los hombres de casa adultos, que a veces estos cursos se dan con este grupo de personas, únicamente con hombres ya casados, y realmente es un tema básico, indispensable para todos. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con este curso donde aprenderemos cosas interesantísimas. Considero yo que uno de los temas que peor se tratan, que más mal son tratados en la iglesia, es precisamente el tema o los temas que tienen que ver con las finanzas personales. No vamos a hablar de la crisis mundial y cómo tiene que ver esto con la segunda venida de Cristo. Esto abarca otra área del estudio bíblico. Vamos a enfocarnos únicamente en lo que son las finanzas personales, o sea, qué hace cada quien con lo que tiene, con los recursos, con el sueldo o con el dinero que produce su trabajo, sus inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo yo que es uno de los temas más maltratados en la iglesia? Porque solemos irnos a extremos. Estamos como divididos en dos bandos que están desequilibrando la balanza, ¿no? Tenemos por un lado lo que conocemos como la teología de la prosperidad, lo que conocemos como los teólogos o los profetas, así se les llama, ¿no?, de la prosperidad, cuyas prédicas únicamente tienen que ver con el dinero. Y dijeras, bueno, lo hablan, pero lo hablan bien, estamos bien, ¿no? O sea, no está bien que lo único que hablen sea dinero, porque la Biblia habla de muchos otros temas más, pero dices, bueno, al menos están enseñando a la gente en ese sentido, pero ni siquiera lo hacen bien, porque lo único que hablan, pues, es lo relacionado a lo que ellos van a recibir. O sea, su mensaje es: tú da, siembra, pacta con Dios para que Dios te bendiga, y los únicos que prosperan, ¿quiénes son? Ellos, a través de los hablazos que le meten a la gente, ¿no? Paga y manda y diezma y ofrenda y pacta, y voy a orar para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que Dios te sane, cuando todo esto pues son regalos que vienen de Dios y que no se pueden comprar, ¿verdad? Entonces lo único que se habla es lo de la semilla. Entonces únicamente hablan de eso, lo cual está mal, y además de hablar únicamente de eso, lo hablan mal, no hablan ni el 10% de todo lo que la Biblia menciona al respecto. Y tenemos por el otro lado el otro grupo de personas que no trata nada, que no habla acerca del tema, ¿no? ¿Qué provoca esto? Pues que esté la iglesia en general en una tremenda confusión y en una gran ignorancia. ¿Por qué? Porque lo único que sabemos del tema, la gran mayoría, o que sabe la gran mayoría del tema, es, como ya te lo mencionaba,
lo relacionado al diezmo. ¿Qué dice la Biblia de las finanzas? Pues que hay que diezmar. Pero la Biblia habla muchísimo más acerca del tema, que no lo hayamos estudiado es otra cosa, pero de que lo habla, lo habla. ¿Y por qué el tema del diezmo es el único que se trata cuando se habla de finanzas personales? ¿Por qué no se habla de cómo generar más, de cómo administrarlo, del presupuesto, del ahorro, de la deuda, de la inversión? ¿Por qué únicamente se predica el diezmo? Pues por conveniencia. Porque el que está enfrente, lo único que le importa es que le den, y no le interesa que los demás generen más, que sus vidas sean más bendecidas, y por eso es que únicamente cuando alguien, las pocas veces que llega a predicar de este tema, habla del diezmo. ¿Por qué? Porque es a través de eso que él va a obtener un beneficio, y al omitir los demás temas está demostrando que no le interesa que la iglesia tenga un beneficio. Es por eso que te decía yo, en esta introducción, es uno de los temas peor tratados, porque no se habla, y cuando se habla mal. ¿Qué ha provocado esta ignorancia? Pues una serie de engaños, de creencias que la gente tiene totalmente incorrectas, arraigadas más en la tradición que en la Biblia, de tabús también que tenemos acerca del dinero. Por ejemplo, mientras que algunos piensan y predican que todos los cristianos deberíamos de ser ricos, no sé si lo has escuchado, pero hay quien enseña esto, que todos tenemos que ser ricos, ¿no? Otros piensan que las riquezas son del diablo, entonces te los encuentras ahí peleándose, ¿no? Unos diciendo que es del diablo, satanizando al que gastó una buena cantidad de dinero en una buena casa o en un buen auto. ¿Cómo es posible? Vanidad de vanidades, es un avaro. Y por otra parte tenemos a los que únicamente están buscando esto, ¿no? Otros también afirman que deberíamos de ser pobres, que porque Jesús fue pobre. Esto muy arraigado también en que durante muchos años el catolicismo pues profesaba este voto de pobreza, principalmente para quienes servían a Dios, ¿verdad? Para todos los sacerdotes, etcétera. Pero también esto pues se lo inculcaban a la gente. Entonces en Latinoamérica pues crecemos con esa creencia arraigada de que nosotros tenemos que ser humildes, y pensamos que el humilde es el que anda de guaraches, con el mismo pantalón roto toda la semana, con un sombrero de paja harapiento. ¿Por qué? Porque hay que ser humildes, y no tiene nada que ver la pobreza con la humildad. ¿La Biblia nos manda a ser humildes? Por supuesto que sí. ¿Nos manda a ser pobres? Por supuesto que no. Tenemos también que piensa que cada quien vive como le tocó vivir. Pues me tocó ser hijo de familia rica, qué bueno, pero me tocó ser hijo de familia pobre, pues ya ni modo, y no puedo hacer nada. Y algunos son ricos, otros pobres, y nadie puede cambiar su condición. Y tenemos así diferentes posturas, ¿no? Te menciono ahorita 4. ¿Quién de los 4 tiene la razón? Respuesta, ninguno. Los 4 están mal. Nos vamos a extremos totalmente y radicalmente distintos. ¿Y de dónde nacen? De la ignorancia que hay acerca del tema, de creer cosas que no están en la Biblia. Porque si tú me intentas demostrar alguno de estos 4 puntos con la Biblia, en un buen contexto, con un buen fundamento bíblico, no lo vas a hacer. No voy a meterme ahorita a resolver cada uno de los puntos porque son solamente ejemplos de temas que iremos viendo ya a lo largo de la serie. Únicamente son cosas que cito a manera de introducción para ejemplificar la gran confusión que hay en la gran mayoría de las personas, dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Veo otro ejemplo. Tenemos algunos que piensan y viven ahorrando todo lo que se pueda, y piensan que tenemos que ahorrar todo lo que se pueda, y que nunca gasta nada, porque qué tal que el día de mañana me enfermo, porque qué tal que el día de mañana viene la crisis, porque qué tal que el día de mañana vienen las vacas flacas, y por qué tal del día de mañana me muero, y pues se muere y no disfrutó nunca nada de todos los millones que ahorró. Y piensan que esto es lo que hace una persona sabia y bien administrada: ahorrar para un buen futuro. Y me pregunto, ¿de qué te sirve que ahorraste 40 años para un buen futuro si perdiste el presente, ¿no? Entonces es una por otra. Y tenemos otros que se van al otro extremo, que como la Biblia dice que no hay que afanarse y que Dios proveerá y que le da a los pajarillos, pues hay que gastar todo lo que queramos. Entonces, más que seguidores de Jesucristo, parecen seguidores del Huicho Domínguez, despilfarrando. Le entra dinero, ya ni lo ha recibido y ya está viendo en qué se lo gasta, ni le ha llegado el aguinaldo y ya lo debe. ¿Por qué? Porque no hay que afanarse y hay que disfrutar, porque quién sabe si mañana voy a vivir. Entonces es el otro extremo, ¿no? Porque mientras unos perdieron el presente por un buen futuro que quién sabe si llegó, otros cuando llegan a ese futuro, por causa de vivir exageradamente bien, entre comillas, porque veremos en esta serie que podemos vivir bien siendo administrados y cada vez vivir mejor, pero otros por vivir fuera de su realidad, su presente, en el futuro, no tienen nada. Ejemplo de ello, cristianos que en consejerías me dicen la condición en la que se encuentran, que no tienen dinero, que están en crisis, que hace tiempo les fue bien,
y pregunto, ¿cómo es que hace tiempo te fue bien y hoy te está yendo mal? Eso es ejemplo y evidencia clara de una mala administración, porque si algún día te fue bien, entonces tú tendrías con ello que haber forjado un buen futuro para que hoy te siguiera yendo bien. Pero lo que la mayoría hace es que cuando le va bien, todo se lo gasta y nunca piensa en el futuro. Otra vez, ¿quién tiene la razón? ¿El que todo lo ahorra o el que todo lo gasta? Otra vez, ninguno de los dos. Ambos están mal. Último ejemplo. Algunos piensan que está mal ayudar y es su pretexto para justificar su macanez, ¿verdad? Que la Biblia dice que aquí cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan y el que no quiera trabajar que tampoco trague. Entonces no hay que ayudar a nadie. Y otros todo lo gastan ayudando porque tienen mucha mansedumbre y algo de mensedumbre. Entonces piensan que esta es una actitud noble y espiritual. Todo lo que tengo lo doy. Soy discípulo de, ¿cómo se llamaba? De Sor Juana, de la Madre Teresa, ¿verdad? Que ayudaba a todos. Entonces piensan que esto es porque la Biblia dice que el prójimo que hay que amarlo como a ti mismo y no están viendo que para ayudar al prójimo tienes que tener. Y si todo lo gastas dando, pues entonces ¿cómo vas a multiplicar lo que tienes para entonces poder ayudar más a los demás? Y están limitando la cantidad de ayuda que pueden dar al no razonar en toda la Biblia y tomar únicamente algunas partes de la Biblia. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ninguno de los dos. Tenemos algunos que piensan que todas las deudas son incorrectas, que todas las deudas son del diablo, y otros, la gran mayoría, no sabe vivir de otra forma que no sea endeudándose. Así es como vive la gran mayoría, no de la iglesia, sino del mundo entero, ¿verdad? A través de las deudas, tienen tarjetas de crédito hasta para comprar el papel de baño, porque en todos lados te ofrecen tarjetas de crédito, ya no es solamente el banco, también en el súper. Y el otro día me hablaron de una aerolínea que, oye, con una tarjeta de crédito para comprar boletos de avión, pues que ni que viajar acá fin de semana, ¿no? Para andar comprando boletos de avión también con tarjeta de crédito. Y hasta los calzones sacan a meses sin intereses con tal de que sean de marca, ¿no? Y otra vez, ¿quién tiene la razón? Ninguno. Nos vamos a extremos y creemos que son bíblicos, creemos que tenemos la razón, porque si no lo creyéramos no viviríamos así. ¿Por qué? Por no conocer lo que la Biblia dice al respecto. Y yo podría seguir así toda la tarde y toda la noche con más listas de contradicciones, de diferencias drásticas en la forma de pensar, de engaños, de tabús, de prácticas que tenemos más por tradición, porque alguien nos dijo algo, porque por ahí nos citaron un versículo, pero que no tiene ningún fundamento sólido en la Biblia, que si tú quieres sostenerlo bíblicamente no se puede sostener. Y vamos a ir nosotros a lo largo de la serie demostrando y analizando y estudiando todos estos puntos junto con otros temas importantísimos que no se tratan cuando se habla de finanzas personales en el púlpito, pero que sí están en la Biblia. Temas como el ahorro, por ejemplo, que lo mencionábamos, ¿no? ¿Cuánto es bueno? ¿Cuánto ya es avaricia? ¿Cuánto ya es insensatez? ¿Ya es falta de prudencia? La deuda, la inversión, no, es que es querer tener más, en qué momento igual empieza la avaricia, qué dice la Biblia al respecto, la herencia, muchos con el pretexto de que la mejor herencia que puedo dejar a mis hijos es Dios, lo cual es totalmente cierto, pero con eso justifican el no dejar nada, cuando vemos en la Biblia que casi todos los patriarcas dejaron de herencia a sus hijos, hombres de Dios espirituales, no avaros, no mundanos, no carnales, sino hombres de Dios, dejaban herencia. Veremos lo relacionado a las compras, aprender qué comprar, cuándo comprarlo, por qué comprarlo, al presupuesto, a cómo ajustar y hacer un presupuesto, al compartir, al bendecir, a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos temas y muchos más se tratan en la Biblia y lo más asombroso no es que se traten, sino que no sepamos que se tratan y que nos asombremos cuando leemos algunos bestsellers de finanzas personales y decimos, mira qué cosas tan interesantes, y no nos damos cuenta que esas cosas que hicieron famosos algunos autores estaban en la Biblia miles de años atrás, preceptos básicos que ahí estaban y que otros autores tomaron y se hicieron famosos y millonarios con enseñanzas entre comillas novedosas, tan nuevas como que ya estaban aquí más de 2000 años antes, escritas en la palabra de Dios. Es por esto que vamos a iniciar con esta serie que hemos titulado simplemente Curso de Finanzas Bíblicas, y hoy vamos a ver el primer tema, después de esta introducción,
que hemos titulado Conociendo la Meta. Ahora que tú viste las Olimpiadas, todo corredor, nadador, todo atleta se preparaba. ¿Por qué? Porque tenía una meta. Yo no imagino a Usain Bolt corriendo como loco y a ver en las Olimpiadas cuántos metros me ponen, ¿verdad? Y a ver, quién sabe cuánto estoy nadando y quién sabe cuánto vaya a nadar, pero hay que nadar como locos. No se preparan para llegar a alguna meta prefijada. Ellos tienen algún objetivo. Entonces, como hijos de Dios, nosotros, si queremos llegar a algún lugar, digo, como hijos y aún no como hijos de Dios, toda persona que usa el sentido común, si quiere llegar a algún punto, primero tiene que conocerlo. Entonces, de nada sirve pararnos a hablar y hablar y hablar y hablar si no tenemos ninguna meta, si no tenemos un objetivo. Veremos y estudiaremos cómo Proverbios dice, ¿no? El pueblo donde no hay visión se desenfrena. Cuando no hay una meta clara, una visión, un objetivo, cuando no hay planes, caemos en el desenfreno. Veremos cómo Dios le delimitó a Josué geográficamente el área que él iba a conquistar. No le digo, ay, conquista todo lo que puedas. Pues a lo mejor todo lo que puedo es mucho, a lo mejor todo lo que puedo es poco. Y así vive mucha gente, viviendo el día, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Cuando menos nos damos cuenta, ya pasaron 40 años y no hemos hecho nada con nuestro dinero. Dices, ¿dónde quedó? Haces cuentas de todo lo que has ganado y dices, ¿dónde quedó todo eso? ¿A poco tanto trago? ¿No? Está bien que le entremos duro, pero no es para tanto. ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? Porque nunca hubo una meta. Entonces nunca hubo disciplina. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Será otro de los temas que veremos también durante esta serie. Pero en primer lugar lo que necesitamos es ver cuál es el objetivo 1, 2 y 3 al que queremos llegar. Cuando alguien se mete a hacer ejercicio, ¿no? A ver, lo primero que voy a hacer es, tengo que bajar tantos kilos de peso, tanto porcentaje de grasa, de ahí tengo que subir tanto de músculo, y para eso lo que tengo que hacer es esto. Y te da el coach una hoja, ¿no? De cuánto ejercicio tienes que hacer, cuánto de cardio, cuánto de pesas, cuál es tu alimentación, en base a la meta que tú tienes definida. Entonces, en primer lugar, tenemos que conocer a grandes rasgos lo que la Biblia dice acerca de cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para partir de lo básico. Y vamos a ver que muchos ni siquiera están viviendo lo básico de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea, que no están viviendo ni el mínimo de las bendiciones que tendrían que estar viviendo. Y el primer paso es llegar a ese mínimo. Y de ahí en adelante, pues soñar y empezar a crecer según las posibilidades y oportunidades de cada uno hasta forjar finanzas sanas. Es por eso que veremos hoy el tema que titulamos Conociendo la Meta o un vistazo a la meta. Y vamos a responder, ¿cuál es esta meta? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Así como los atletas sabían que en las Olimpiadas ellos iban a hacer, en el peor de los casos, cierta cantidad de tiempos, allá cada quien sabe qué le espera. No llega un mexicano esperando si de milagro le gana a Usain Bolt, todos saben más o menos el tiempo que hacen. Vamos a ver, y Usain Bolt sabe cuál es lo máximo a lo que aspira y lo mínimo según los tiempos que ha hecho. Veremos en la Biblia también los mínimos y los máximos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el mínimo? En el peor de los casos, como hijo de Dios, ¿cómo debería yo de estar viviendo? Y de ahí en adelante, pues empezar a soñar, y según el tiempo que tengamos de vida y recursos y buena administración, podemos crecer a más y más y más y más. Pero ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuáles son los planes de Dios? Bueno, la Biblia dice, y lo iremos viendo en cada punto, que Dios quiere que nosotros tengamos finanzas sanas, absolutamente todos y cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa finanzas sanas? Que cada quien va a tener su propio avión, un helicóptero, va a llegar aquí al estudio en helicóptero, al helipuerto, que va a tener cuentas por miles de millones de dólares. No necesariamente, aunque si lo tienes, tampoco estarías actuando antibíblicamente, ¿verdad? Y si los tuvieras, pues qué bueno, y ahí nos prestas de vez en cuando tu helicóptero, si lo llegas a hacer. ¿Cuál es esa meta que Dios tiene para nosotros? Que tengamos finanzas sanas. ¿Qué quiero decir con finanzas sanas? Vamos hoy a estudiar 4 puntos acerca de cuál es la voluntad de Dios. La meta, aclaro, mínima. Y si ya lo estás viviendo, qué bueno. Y ahora hay que aprender, ok, ya que estoy ahí, ¿cómo le hago para dar el paso que sigue? Ya que llegué a correr los 100 metros en 10 segundos, entre 10 y 11, ahora ¿qué tengo que hacer para correrlos entre 9
y 10. Y ya que llegué yo a estar libre de deudas y a tener paz y contentamiento y todo lo que veremos hoy, que es la voluntad de Dios, entonces, ¿cuál es de ahí el paso a seguir? Pero primero tenemos que ir, como todo, A, B, C, D, y de ahí ir creciendo. Entonces, vamos a comenzar con la meta básica para todos y cada uno de nosotros. 4 puntos. En primer lugar, Dios quiere que nosotros como hijos de Dios, escucha esto, en el peor de los casos, o sea, lo peor que te debería pasar hipotéticamente según la Biblia, que dijeras, es que no estoy en mis mejores tiempos, sino en mis peores tiempos. Bueno, aún en tus peores tiempos, la voluntad de Dios seguiría siendo que tengamos siempre, en el peor de los casos, como mínimo, para suplir nuestras necesidades básicas. Menos de esto ya no es bíblico. Ahora, ¿cuáles son las necesidades básicas? ¿Un penthouse de 300 metros en Santa Fe es una necesidad básica? ¿Una camisa de 1,500 pesos de Lacoste es una necesidad básica? ¿Una bolsa de 40,000 pesos de Louis Vuitton es una necesidad básica? Mucha gente, como veremos, no tiene contentamiento porque está poniendo sus ojos fuera de su realidad, al menos actual, porque quiere cosas que no son necesidades básicas. Y la Biblia habla de que nosotros podemos tener contentamiento aún con lo básico. Veremos un tema del contentamiento, donde veremos cómo muchas personas, aunque tengan todo eso, van a seguir sin contentamiento y van a querer más, porque el problema ya no es ahí económico, ya es ahí espiritual. Cuando espiritualmente estamos bien, entonces, aunque tengamos lo básico, vamos a tener contentamiento. ¿Por qué es la voluntad de Dios que tengamos en el peor de los casos lo básico y no menos de eso? Porque la Biblia lo que claramente establece, por ejemplo, Mateo 6:33, Jesús dijo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo, todas estas cosas os serán añadidas. O sea, un cristiano que está metido en las cosas de Dios va a tener por añadidura al menos lo básico. ¿Y de qué está hablando Jesús en ese pasaje? El contexto habla de techo, vestido y alimento. Estas son las 3 necesidades básicas del ser humano. Digo básicas físicamente, ¿no? Obviamente la necesidad básica que tenemos es la de alimentarnos espiritualmente del Señor, pero físicamente son para sostenernos las 3 necesidades básicas. Sé que las mujeres quisieran que ahí dijera bolsas y zapatos y muchos vestidos, además de joyas, pero no lo dice. Que si lo llegas a tener, otra vez, qué bueno, hablaremos de eso más adelante. Pero así como mínimo, en el peor de los casos, si tú caminas tomado de la mano de Dios, no te debería de faltar techo, independientemente de si es propio o rentado. Es que me van a quitar la casa, no te preocupes, Dios no te va a dejar sin techo. Donde llegó una hermana en el orco, ore por mí porque estoy a punto de perder la casa, porque debo, no sé qué. A ver, esta es una consecuencia de una mala administración, de malas decisiones que le están llevando a esta situación, ¿verdad? Porque si hubiera administrado bien, pues bueno, no estaría entonces detrás de usted. Son las consecuencias de los actos. No se preocupe, en el peor de los casos, lo que va a perder es un papel, no el techo, porque Dios promete proveer de techo a sus hijos. Es que usted está afligida no por si va o no a perder sino el techo, sino porque su confianza está puesta en usted, en un papel y no en Dios. Porque si estuviera en Dios no estaría afligida, porque aunque le quiten el papel, va a seguir teniendo el techo. Y eso es lo importante. El papel aquí se lo va a quedar, no se lo va a llevar al cielo. La escritura que dice, esta casa es mía y me costó mucho dinero y me la gané. Si puedes tener propia, qué bueno. Por muchas razones, hablaremos en uno de los temas, que es mejor eso que pasar toda la vida dándole dinero de rentas a una persona que a lo mejor ni conoces, cuando podrías mejor darlo a algo que algún día te va a pertenecer y después usar eso que pagabas en rentas para otras cosas. Pero independientemente de ello, si por el momento es propia o es rentada o en el peor de los casos es prestada, lo importante es que lo tienes o que lo debes de tener. Comida. Dios promete que no nos va a faltar techo, ni tampoco alimento. Habrá tiempos en los que te alcance para comer langosta en el mejor restaurante, que bueno, ahí nos invitas. Habrá tiempos en los que a lo mejor comas frijoles, o como mi familia y yo un tiempo en Mérida, los aguacates del árbol que teníamos atrás del jardín,
y agua de limón, de los limones que tenemos detrás del jardín, pero nunca nos morimos de hambre. Dios siempre va a proveerte para que tú tengas alimentación y para que tú puedas estar físicamente sano. No es una casualidad que uno de los alimentos con más proteínas sea también uno de los más baratos, los frijoles. Porque en el peor de los casos, a lo mejor tu casa va a oler feo, pero debilucho no te vas a quedar, porque para proteína tienes, ¿verdad? Y ropa, ya si es Lacoste o la costeña, quién sabe. Si los tenis son Nike o Mike, ya quién sabe. Pero Dios siempre te va a dar para que tengas calzado, para que tengas vestido. Al pueblo de Dios en Israel, vemos un ejemplo explícito, que es Mateo 6:33, y un ejemplo implícito. En el peor de los casos, en el desierto, 40 años, sin trabajo, ¿les faltó techo? No. Nunca fue propio, pero siempre tuvieron una columna de nube durante el día que les daba sombra de los rayos del sol y una columna de fuego durante la noche que los protegía, dándoles calor del frío que había en el desierto. Nunca les faltó vestido, la Biblia dice que su vestido nunca envejeció. Nunca les faltó comida, siempre Dios les enviaba agua y les enviaba maná del cielo. Entonces vemos aquí claramente en la Biblia que aún un pueblo entero de más de 2 millones de personas, porque salieron 600,000 de Egipto, más sus esposas y sus hijos, y los que se fueron multiplicando, durante 40 años, aún a pesar de no tener trabajo, nunca les faltó techo, vestido y alimento. Años después Jesús dice explícitamente que si buscamos primeramente su reino y su justicia, estas 3 cosas nos van a ser añadidas. Si un cristiano no tiene para suplir estas 3 necesidades básicas, si no tiene para ropa, no tengo para comer hoy viví abajo de una banca de un parque, esto sería el peor de los casos, que creo que la mayoría no ha pasado por algo así. Nunca nadie me ha dicho, oye, como el rey David se fue a la cova de Adulam, ¿qué crees que mi familia y yo nos vamos a ir mañana a Cacahuamilpa porque nos quitaron la casa, verdad? O sea, te ha ido mal, pero si te pones a pensar, siempre has tenido para estas 3 necesidades básicas. Si de repente no lo tuviste o no lo tienes, algo está mal. Y hay 2 opciones. Dios lo está permitiendo para cambiar tu dirección, como lo hizo con Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 17, que lo envía con la viuda de Sarepta, al mismo tiempo que se le seca un arroyo, en tiempos donde había escasez de agua, de sequía en Israel. Dios pudo haber mandado pipas celestiales para rellenar el arroyo, sí. ¿Por qué permitió que se secara? Porque si no se secaba, Elías no iba a hacer caso a la instrucción. Oye, pero era un gran hombre de Dios. Sí, pero dice Santiago que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y todo hombre pasional, cuando esté en un estado de confort, difícilmente va a cambiar. Y el plan de Dios era que él cambiara su dirección. Como en ningún lugar había agua, de repente imagínate, escucha una voz que le dice, ve con Sarepta, oye, pero aquí tengo agua y allá quién sabe si haya. En vez de ver que era Dios, hubiera dicho, te reprendo, Satanás. Porque así a veces lo hacemos, ¿no? Escuchamos la voz de Dios, pero como no nos conviene, entonces creemos que es el enemigo tentándonos, atemorizándonos y la rechazamos. Y no cambiamos nuestra dirección. Entonces Dios permite que se seque el arroyo para cambiar nuestra dirección. Lo mismo que con la iglesia primitiva. Permite que sean perseguidos para que salieran de Jerusalén a predicar la palabra a todo el mundo entonces conocido, porque no lo habían hecho y lo tenían que hacer. Pero estaban muy cómodos en Jerusalén. Así a veces Él a lo mejor quiere darte un nuevo trabajo, o quiere que inicies un nuevo proyecto. Hay personas que iniciaron un nuevo negocio a raíz de alguna crisis y eso les trajo bendición. A lo mejor quiere que cambies tu dirección en el sentido de la apatía espiritual con la que vives, de cómo no tienes tiempo para tus hijos, para tu esposa, de que estás físicamente descuidado porque te la pasas trabajando. Las razones pueden ser muchas, también lo veremos en otra serie, pero puede ser, en otro tema, de la serie, que Él haya permitido esa sequía para que tú cambies la dirección. Porque si Él te bendice, no vas a cambiar de dirección. Por ejemplo, los ahora pastores de la iglesia de Acapulco, una iglesia que ya tiene aproximadamente casi 500 miembros en muy poco tiempo, es la iglesia con el mayor índice de crecimiento de vida nueva para el mundo actualmente, se fueron allá por cuestiones laborales, porque en el DF durante muchos años se les secó el arroyo, tuvieron que irse a cosas de trabajo. Y de una forma muy, entre comillas, casual, fue de Dios, se inició un estudio bíblico con algunas familias que fue creciendo hasta llegar a ser lo que ahora es, que además siempre había estado en su corazón. No es de que dijeron, pues vamos a Acapulco y nos convertimos en pastores y como hoy no hay congreso nos va a ir bien, ¿no? Ellos llegaron por trabajo
como ministerio empezaron a servir a Dios enseñando la palabra a otras familias y de repente Dios los bendice y ahora están de lleno dedicados al ministerio. Si en el DF su negocio hubiera prosperado, nunca se ven obligados a cambiar de dirección. Si de repente un día un hermano les dice, sentí de parte de Dios que te vayas a Acapulco a enseñar la Biblia, dirían, te reprendo, Satanás, porque aquí me está yendo bien, aquí Dios está abriendo puertas, aquí Dios me está bendiciendo. Entonces Dios a veces no sé qué le rollo, y ahí estamos, Señor, bendíceme, ¿por qué lo hiciste? Quiere cambiar tu dirección. Si no está viendo para techo, vestido y alimento, o para tenerlo, estás incurriendo en deudas, que ahorita veremos que tampoco es la voluntad de Dios, entonces ya no estás bajo la bendición de lo básico que deberías tener de parte de Dios. Algo está mal. Él quiere tal vez cambiar tu dirección y no te has dado cuenta. Cuando tuvimos una crisis en Mérida, el Señor lo utilizó para traernos a todos aquí y aquí hizo muchas cosas con nosotros. De esto podríamos dar un tema entero. Les recomiendo el mensaje de Guiados y Bendecidos por la Adversidad, donde hablamos al respecto. Pero es solamente esto, como te decía, un resumen a manera de introducción y un vistazo a la meta de qué es lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. En segundo lugar, ¿por qué probablemente no está alcanzando para lo básico? Porque algún pecado está estorbando a su bendición y a su provisión. Ejemplo, primera de Pedro 3:7 dice que si un marido no trata a su esposa como vaso más frágil y la trata como envase de caguama, sus oraciones van a tener estorbo. Dios no escucha, no va a bendecir hasta que Él cambie. Cuando hay pecado, Dios cierra la llave de las ventanas de los cielos para sacudirnos, como lo hizo con Nabucodonosor, que es otro ejemplo claro de lo que ocurre cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. El hombre envanecido, lleno de soberbia, de arrogancia, y Dios le quita todo, él pierde todo lo que tenía para reconocer a Dios en su vida. Y así a veces estamos tan envanecidos, tan soberbios, tan arrogantes, a lo mejor dices, pero yo soy humilde, yo nunca he dicho como Nabucodonosor, Dios no te necesito, todo es mío, no con tus palabras y con tus hechos. Al no buscarle, al no depender de él, al no consultarle, al decirle bendice lo que voy a hacer en vez de qué quieres que haga, lo que estás diciendo es no te necesito, yo soy bien bueno para hacer las cosas, mis títulos, mi experiencia, mi poder, mi habilidad son más que suficientes, no te metas en mi vida. Y entonces Dios dice, sí, cierra la llave celestial, permite que como Nabucodonosor termines cayendo en lo más bajo para que lo reconozcas y te vuelvas a él. Más adelante durante la serie trataremos a fondo cada una de las posibles causas de crisis financiera, ya con más detalle. Por ahora, lo único que importa que todos sepamos es esto, que no es la voluntad de Dios que estemos permanentemente en esta condición. Que puedes pasar un tiempo para que cambie tu dirección, que puedes pasar un tiempo porque Él te quiere sacudir, y a todos nos sacude en algún momento con algún área de nuestras vidas porque ninguno somos perfectos. Y una de las cosas que más le pegan al ser humano es en la cartera. Entonces nos sacude para que reaccionemos, pero que salgamos de ahí lo más pronto posible. No es la voluntad de Dios que alguien diga, llevo ya años o meses en esta condición y nada cambia. Y si lo estamos, necesitamos ponernos a buscar la dirección de Dios en oración de forma seria y que nos muestre cuál es su propósito a través de esta situación, porque no es normal ni bíblico, y lo hemos ya demostrado. En primer lugar, Dios quiere que tengamos finanzas sanas. ¿Qué significa eso? Número 1, que tengamos para las 3 necesidades básicas: techo, vestido y alimento. Y techo, como dijimos, ojo, propio, rentado o prestado, pero independiente. Porque hay muchos que dicen, pues aquí en la casa vive mi papá y yo con mi esposa y mi primo con su esposa y hasta el perro con la esposa. No, Señor, esto es antibíblico. Porque Dios desde que crea a Adán y Eva dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces no es bíblico que una persona que porque no le alcanza, no tiene para un techo ya sea propio o rentado, pero independiente. Una persona que está viviendo en estas condiciones está fuera de la voluntad de Dios. En segundo lugar, ¿qué significa finanzas sanas? Que es la voluntad de Dios, como ya lo vimos. Significa que Dios quiere que lleguemos a estar, si es que no lo estamos todavía, lo cual supongo, y no es que ningún ángel me lo reveló, pero es lo que demuestran las estadísticas. La mayoría de la gente vive endeudada. Debe hasta el perico que tiene en la jaula de la cocina. No es la voluntad de Dios, porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en lo implícito y el explícito, esto se nos revela.
Nunca leímos en la Biblia, y entonces, como no les alcanzaba para el boleto de barco del apóstol Pablo, pues sacaron la tarjeta Jerusalén Mex y lo pagaron a meses sin intereses para enviarlo a Macedonia. Dios siempre proveyó a sus hijos y a su iglesia para lo que Él enviaba a hacer. Si no nos alcanza para algo, es tal vez porque no es el tiempo, la voluntad de Dios. Desde Deuteronomio 28:12, Él le dijo a su pueblo que los iba a poner por cabeza y no por cola, que prestarían a muchas naciones, pero que ellos no pedirían prestado. Y nosotros, dice Romanos, hemos sido injertados, somos hechos partícipes de las promesas que Dios hizo a su pueblo. Y en Romanos 13:8 la Biblia dice, no debáis nada a nadie, salvo a HCBC, dice la Biblia, nada a nadie. Es un tema que será de los que tocaremos más pronto y que nos va a tomar 2 o 3 clases seguramente. Y vamos a ver, y no les voy a decir cuáles son para que se queden con la duda y sigan asistiendo, y vamos a estudiar que únicamente hay 3 excepciones para la deuda. No te voy a decir cuáles son, para que aquí estés aquí. 13, versículo 8. Únicamente hay 3 excepciones, pero la mayoría de la gente, según las encuestas y las estadísticas, vive endeudada, y no es, te lo aseguro, por estas excepciones. Así que cuando dije que había 3, a lo mejor respiraste profundo y dijiste, ay, tal vez me salvo, ¿verdad? A lo mejor me aplica a mí, pero te invito a que lo dejes de hacer y te preocupes, porque lo más seguro es que tus deudas no estén dentro de esas 3 excepciones, como no lo están las de la mayoría de la gente, que para que te vayas preocupando, la mayoría vive endeudada con cosas por las que no debería de estar endeudada. La mayoría vive endeudada con la ropa. Digo, la mayoría de los cristianos en Tailandia, aquí no, ¿verdad? Aquí compran de cash. Pero tú vas al centro comercial sin que lo pidas. ¿A cuántos meses se lo difiero? A ninguno. La mayoría vive pagando la ropa que no sabe si le va a quedar de aquí a 12 meses. De aquí a 12 meses ya se quemó, ya se decoloró, ya la perdió, ya no le queda porque engordó y la sigue pagando. Muchos viven endeudados con la comida. También me asombra oír casos de personas que pagan a meses sin intereses el súper. Es que no me alcanza. Punto número 1, algo está mal. Te debería de alcanzar porque es una necesidad básica que no tendrías que estar pagando a meses sin intereses, porque Dios va proveyendo, y lo hizo en el Antiguo Testamento, mandando el maná para cada día. A lo mejor es que tragan mucho, ¿no? Entonces, pues ahí sí no alcanza, hay que comer menos. La mayoría vive pagando a meses sin intereses el auto que maneja. Cómprelo desde el 10% de enganche hasta 60 meses, 5 años, y con tal de traer el coche último modelo, lo hacen, acaban pagando como un 50% más del valor del auto en estas condiciones, o sea, pagaron un 150% más o menos, y eso suponiendo que agarraron una buena tasa, y de ese 150% recuperan el 50%, o sea, perdieron el valor total del auto. 5 años después, ¿por qué no hay dinero? Dice Dios, te lo di, pero ven lo que te lo gastaste. Y en vez de comprar, como lo veremos, algo más sencillo y el resto invertirlo para que en vez de darle al banco, el banco o alguien te dé a ti, y el día de mañana te compras ese y 3 más, pero de cash y sin preocupaciones y sin aflicción, pues viven toda la vida pagando una rentita por el auto, porque acaban los 5 años o los 4 o los 3, y eso lo dejan de enganche para pagar lo mismo que pagaban para otro, y otro, y otro. Y ya cierto presupuesto es la renta mensual del coche, y de ahí nunca salen, ¿verdad? Los electrodomésticos, es que no tengo refrigerador rojo, el mío es plateado, mi amor, yo quiero ese rojo, que tiene televisión. ¿Quién ve la televisión en el refrigerador? Yo quiero el tostador Oster que suena y que hace así. Los muebles, bueno, todo lo debe mucha gente a meses sin intereses. Los viajes también. Y veremos en esta serie los problemas que trae la deuda. Resumo únicamente, en primer lugar, que compramos más de lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque está demostrado que aunque tú no pagues intereses, porque muchos pueden decir, no es que yo no pago los intereses, el simple hecho de pagarlo con la tarjeta hace que tú gastes aproximadamente un 15% más, porque no estás sintiendo al momento lo que te están costando las cosas, que si lo sintieras al pagar peso por peso de cash en ese momento. Entonces tú compras más de lo que necesitas.
Porque al momento psicológicamente no lo sientes. Y dices, ay, qué buena onda, con la tarjeta ya, ay, no pasa nada, pero en un mes lo vas a pagar. O en 2 meses. O aunque Liverpool te diga, compra ahora y pague en septiembre o pague en enero, porque sabe que ahorita no puedes, algún día lo vas a pagar. Entonces compramos más de lo que necesitamos y estudiaremos esto a fondo. En segundo lugar, provoca que tiremos casi siempre, porque veremos que hay quien con la deuda puede generar en vez de endeudarse, pero por eso te decía, no te preocupes, seguramente tu deuda no encaja dentro de las excepciones, ¿verdad? Pero casi siempre, ¿qué es lo que hacemos? Regalar el dinero al banco en intereses, porque más del 50% de las personas que tienen tarjeta de crédito pagan intereses o el mínimo únicamente. Están cada mes tirando un dineral de, valga la redundancia, de dinero a la basura. En vez de ese dinero invertirlo para que les generara a ellos, le están generando a alguien más. ¿Y por qué estamos así? Porque tú te has encargado de hacerlos ricos a ellos, en lugar de trabajar para que ellos te hagan rico a ti. En tercer lugar, perdemos la paz. ¿Por qué? Porque al estar pagando, de repente se nos acumulan todas las deudas y de repente, nada más eran 100 al mes, 200 al mes, y de poquito en poquito, dice Primera de Pancho 10, 12, se llena el saquito, ya cada mes tienes una cuenta grande de deudas que pagar. Empiezas a perder la paz y esto trae problemas en casa. Las estadísticas dicen que más del 50% de los problemas y de los divorcios en los matrimonios se originan en problemas que tuvieron su raíz con asuntos financieros. ¿Y por qué se pelearon por finanzas? Porque no había finanzas sanas. Porque si hubiera finanzas sanas no se pelearían tanto. Pero se pelean tanto, ¿por qué? Porque están hasta el cuello, por la mala administración que han llevado. Entonces, cada rato los temas financieros traen problemas. ¿Por qué? Porque viven estresados, porque viven sin paz, pagando o viendo cómo le van a pagar. En sus votos matrimoniales hubiera estado bien que dijeran, en vez de hasta que la muerte nos separe, hasta que las deudas nos separen. En cambio, una persona que toma buenas decisiones, veremos que tiene paz, además de que en un futuro podrá comprar todo eso que ahora paga a veces y mucho más. ¿Por qué? Por la solidez financiera que habrá creado en ese entonces. Pero para llegar a ese momento tiene que restringirse hoy de algunas cosas que el ser humano no se quiere restringir. Y como no las puede comprar, pues las compra a meses sin intereses. Es por ello que un autor de finanzas personales, de un autor cristiano, por cierto, y si quieren leer el libro como complemento, que se llama La transformación total de su dinero, de Dave Ramsey, se escribe Ramsey, tiene un lema, y el lema es vivir como nadie para después vivir como nadie. ¿Sí lo captamos? Él dice, vives como nadie lo hace ahorita, y en un futuro vas a vivir como los que ahorita no viven como tú, en un futuro no podrán vivir como tú. Tú te restringes y administras bien ahorita como nadie lo hace y en un futuro podrás tener como nadie tiene. Pero el camino va a ser un poco más largo y más difícil y muchos no lo quieren transitar. Por eso dice, vive ahorita como nadie, después podrás vivir como nadie. Por ejemplo, si esa persona que fue dio el 10% para su auto, mejor hubiera hecho lo que nadie hace. ¿Sabes qué? Compro uno más viejito, aunque le digan Lázaro, porque antes que anda hay que resucitarlo, pero de contado. Y lo quiero invertir en mensualidades, que eran intereses y seguros carísimos, busco invertirlos para que me generen a mí más. Y en 1, 2 o 3 años lo agarro y vendo el que tengo, que por ser usado no le voy a perder tanto como le perdí ese que iba a comprar nuevo. Al rato voy a tener para comprar ese, pero de contado. Y ya no tengo que estar pagando una renta. Pero ¿cuál fue el camino? Vivir durante un tiempo como nadie lo hace. Con un auto más sencillo y más viejito. Ah, no, como todo el mundo trae coche nuevo, ¿cómo yo voy a andar? Como mi papá y mi hermano y mi vecino traen coche nuevo y como el hermano también, ¿cómo yo voy a andar en coche viejo? Entonces no quieren vivir como nadie lo hace. Como todo el mundo vive, o la mayoría, atrás de las apariencias, pretendiendo ser alguien, queriendo apantallar a los demás, entonces no están dispuestos a ese sacrificio. Y toda la vida vivimos siendo esclavos. Y otro autor que también es creyente, aunque su libro no tiene un enfoque cristiano, pero tiene muchos preceptos bíblicos, aunque no lo creas, y algunos no tanto, pero muchos sí. Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que es el más famoso de él, y otros muchos más, habla de la famosa carrera de las ratas, ¿no? Estás todo el tiempo ahí, tú corriendo, trabajando, generando, pagando, y con lo que recibes sigues pagando, y nunca puedes salir de esa carrera de las ratas, porque nunca decidiste
detenerte y hacer cosas que otros no hacen, ¿no? Otro ejemplo, ¿qué hacen muchos? Pues me caso y y vamos a rentar. ¿Y cuánto cuesta, suponiendo que es una pareja de jóvenes empresarios que vive aquí en Santa Fe? Pues bueno, ¿cómo voy a vivir en otro lugar, ¿no? Mis amigos viven aquí y en Interlomas y en Polanco, entonces como no nos alcanza para comprar ahorita, pues vamos a rentar. ¿Y cuánto les cuesta rentar un departamento aquí en Santa Fe? Mi tía Luz es testigo, ¿verdad? 25,000 pesos, básico. Y no hablas de un penthouse, es un depa de 90 metros cuadrados, ¿no? Y están ahí durante años dándole ese dinero, 300,000 pesos al mes, a alguien más que se está enriqueciendo otra vez de la falta de paciencia y dominio propio y contentamiento de estos dos. ¿Por qué? Porque si ellos dos dijeran, vamos a vivir como nadie, vamos a irnos a algo un poco más sencillo para ahorrar la diferencia, y en un futuro tenemos este depa, pero no lo rentamos, es nuestro, pero el camino es difícil. ¿Qué es lo que hacen? Fíjate, actualmente, y esto también lo estaremos estudiando, tú antes pagabas de renta aproximadamente el 1% del valor total de la propiedad, o sea que un departamento de 4 millones de pesos, que es lo que cuestan aquí en Santa Fe, más o menos, estaría rentándose anteriormente en 40,000 pesos. Ahorita, por toda la oferta que hay, ha bajado el índice a un 0.5 hasta un 0.7%. Si te das cuenta, rentas de 20,000 pesos, ese mismo depa cuesta aproximadamente 4 millones de pesos, ¿no? Entonces están pagando 20,000 pesos por un departamento que cuesta 4, pero que no es de ellos, que ni un peso de esos 4 va a ser jamás de ellos. Y no es que estés buscando seguridad de una propiedad, sino ser, como veremos que la Biblia nos manda, buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. No quieren vivir como nadie, quieren vivir como todos. Que digan, vivo en Santa Fe, aquí mi vista a la ciudad. Si esa pareja dijera, vamos a vivir como nadie. Estoy poniendo este ejemplo que es la zona donde vivimos y alguien puede aplicarlo para más o para menos, ¿no? Y ya después haremos con cuentas y todo, varios ejemplos ya cuando lleguemos al tema para todos los niveles, pero únicamente partiendo de este caso hipotético. Si ellos dijeran, ¿sabes qué? Mejor vamos a rentar o vamos a comprar, pero algo más sencillo. ¿Por qué? Porque para pagar la hipoteca de ese departamento de 4 millones, ahí el pago ya no es del 0.5%, es del 1% aproximadamente. Tú pagas por cada 100,000 pesos, 1,000 pesos al banco a 20 años, en el peor de los casos. Entonces, para tener un préstamo de 4 millones, tenían que pagar 40,000 pesos, el doble. ¿Vamos bien hasta aquí? Iban a pagar 20 de renta. Si dice, no tenemos más que eso, vamos a pagar los 40 para que sea nuestro. Bueno, pues esos 20 que vamos a pagar de renta, vamos a pagarlos, pero para algo que sea nuestro. La diferencia es que no te va a alcanzar para el de 4 millones. Si la relación es 1,000 de pago por cada 100,000 de préstamo y vas a pagar 20,000, ¿cuánto podrían o qué departamento podrían ellos comprar? ¿Algo de cuánto? De 2 millones. Estarían pagando lo mismo que iban a pagar de renta, pero por algo que es suyo, que en el peor de los casos, porque alguien con ese ingreso podría dar aguinaldos, vacaciones, lo que sea capital y liquidarlo antes, pero que en el peor de los casos, en 20 años ya sería suyo. ¿Pero cuál es el sacrificio? Vivir 50% por debajo de lo que podrías tener. Bajarle 2 rayitas a lo farol. Que cuando invites a tus amigos, no vas a invitarlos a un departamento de 4 millones de pesos, sino uno de 2 millones de pesos. Pero que algún día va a ser tuyo. Y que si le echas ganas y te restringes y te pones a planificar, y es más, una propuesta mejor que veremos en su momento, vamos a pagar menos de 20, algo más sencillo. Podemos pagar 20, vamos a pagar algo de 13, 14, 15, y la diferencia capital para liquidarlo antes. Y en ese momento ya tienen todo eso de enganche para el que les gustaba de 4 millones, que obvio en su momento valdrá más, pero también el suyo valdrá más, es una buena inversión, y vuelven a pagar lo mismo que iban a pagar, pero ya por algo que en algún momento va a ser suyo. Pero el costo son años de sacrificio, de humildad. Por eso te decía, humildad, paciencia, dominio propio. Muchos no lo hacen porque no, ¿cómo crees? Un día mi papá le dijo a un conocido nuestro que siempre ha pagado rentotas de 20, 25,000 pesos, casotas que no son suyas. Dijo, oye, ¿por qué no te compras algo? Con eso pagas la hipoteca de algo
súper bien para ti, más que suficiente. Imagínate si paga 20, 25 mil, pagaría con eso un crédito de 2 millones, 2 millones y medio, más su enganche. Hablas de una buena propiedad. Dice, no, es que está muy chico. Está acostumbrado a vivir en casas grandes, pero nunca nada ha sido suyo. Y viene aquí el tabú de que, no, pues es que no tenemos que amar las cosas de este mundo. Y entonces, ¿por qué los patriarcas dejaban herencia a sus hijos? ¿Por qué Jesús exhortó al hombre que enterró el talento que le dio y felicitó al que lo multiplicó? Hablaremos de todo esto más adelante. Son solamente ejemplos ahorita para ilustrar esta frase de este hombre, no vivir como nadie para después vivir como nadie. En tercer lugar, Dios quiere que tengamos lo suficiente como para ser capaces de bendecir a los demás, de ayudar al prójimo, al necesitado, a los pobres, a nuestros seres queridos, de darle un regalo a tus hijos, a tu esposa, de ser de bendición para ellos, para la iglesia, para que la palabra de Dios sea sembrada. De este punto no voy a meditar ahorita mucho porque es un tema que cada domingo se encargan de recordarnos y que ahorita no quieren escuchar y que ya escucharán cuando llegue su momento. Pero también esto está dentro de lo mínimo. Los que van llegando estamos viendo lo mínimo que como hijos de Dios deberíamos de tener. 1, techo, vestido y alimento. 2, estar libres de deudas, aunque veremos las únicas 3 excepciones, como ya vieron con los ejemplos. Una de ellas es cuando tú tienes una hipoteca y veremos por qué en su momento. ¿Por qué? Porque es hipoteca o renta, porque tienes que tener un techo donde vivir y no puedes vivir en el techo de alguien más, porque como ya vimos, no es bíblico. Entonces, si vas a vivir independiente, a menos que alguien te lo preste, o pagas renta o pagas hipoteca. Y por supuesto que de pagar renta, pues mejor pagas algo un poco más sencillo, pero que algún día pueda pertenecerte a ti, ¿verdad? Y eso lo tocaremos más a fondo en su momento. Por eso veremos cuáles son las únicas excepciones y por qué y cuál es el fundamento bíblico para ello. Pero fuera de eso, como ya lo vimos, Dios no quiere que nosotros vivamos endeudados por todo, como la mayoría lo hace. Y 3, que tengamos para bendecir a los demás. O una persona que tiene para bendecir a los demás no es un miserable, ¿o sí? Porque el que apenas sale rayando cada mes, ¿cómo va a poder ayudar a los demás? El mismo ministerio de Jesús tenía para dar a los pobres. O sea que miserable no era, ¿o sí? Porque si lo era, ¿cómo podía ayudar a los demás? Entonces no es la voluntad de Dios que tú digas, no, es que no me alcanza para ofrendar. No, es que no me alcanza para bendecir a los demás, porque esto está claramente establecido también en su palabra. Si no te alcances porque estás gastando más de lo que necesitas o porque no tienes para lo que necesitas, cualquiera de los dos casos, algo hay que cambiar. Y en cuarto y último lugar, Dios quiere que tengamos gozo, que tengamos paz, que tengamos contentamiento. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu y ahí se menciona el gozo y se menciona la paz. Y primera de Timoteo 6:8 nos dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Veremos en un tema la diferencia entre contentamiento y conformismo que muchos confunden. Como hay que estar contentos, ya no aspiro a más. No, la Biblia te autoriza a aspirar a más. Lo que no te autoriza es que estés amargado de aquí a que lo tienes, sino que en el camino que lo tienes, y si lo llegas a tener, y si no, qué bueno, que estés contento con lo que tienes ahora. También lo veremos en una de las clases. Entonces, para concluir, estos 4 puntos, hermanos, son tu peor escenario según la Biblia. O sea, lo peor que te debería pasar, lo menos que deberías de tener, es esto. Al menos para tener techo, vestido y alimento, para vivir sin estar endeudado, hay cada mes saber cómo le hago para ir pagando las cuentas. No, señor, deberías de tener para techo, vestido y alimento sin endeudarte. Deberías de tener lo suficiente como para que te alcanzara para poder bendecir a los demás y sembrar para que su palabra fuera predicada y estar tan estable que tuvieras paz, que tuvieras gozo, no que estuvieras todo afligido por quién sabe cómo le voy a hacer para pagar. Esto es lo mínimo según la Biblia. Ahora, yo estoy seguro que muchos han llevado tan mal sus finanzas, ahorrado tan poco, invertido mucho menos, planificado, no saben ni lo que significa. Algunos piensan hasta que es del diablo y lo confunden con afanarse, que es un concepto totalmente distinto. Las han llevado tan mal, han perdido en malos negocios, al firmar por avales, al asociarse, cosas que veremos también en la Biblia, lo que habla al respecto. Las han llevado tan mal que el peor escenario según la Biblia es mucho mejor que su escenario actual.
O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que muchos están viviendo por debajo del mínimo de lo que deberían de estar teniendo. Cuando digo del mínimo, no hablo del sueldo mínimo, sino del mínimo que como hijos de Dios deberíamos de vivir. ¿Y por qué viven así? Porque esta es la condición actual de la mayoría. ¿Y dónde se origina? En que sí la economía mundial se ha deteriorado en las últimas décadas y ha hecho que la gente pierda su poder adquisitivo. Evidencia de ello que antes las familias tenían 6, 7 hijos. Ahora digo, ¿cómo le hacían? Tenían dinero, más ingresos, las cosas costaban menos, mayor poder adquisitivo. Ahora la mayoría de las familias modernas optan por tener 1, 2 hijos. Algunos locos se aventuran a tener muchos más, ¿verdad? Y bueno, que se pongan a ayunar, pero que vengan los que tengan que venir. Pero le han bajado, ¿por qué? Porque el poder adquisitivo se ha visto disminuido. ¿Y qué hace la gente? En vez de ajustar su presupuesto y decir, ¿cómo le voy a hacer para generar más, para comprar lo que hoy no puedo tener? Como no tienen esa paciencia y no quieren vivir hoy como nadie, para después poder vivir como nadie, y quieren seguir adquiriendo las cosas, pero no les alcanza, comienzan a gastar más de lo que ganan para seguir teniendo lo que ya no pueden tener. Y te preguntas, ¿cómo gastan más de lo que ganan si no tienen dinero? A través de las deudas. Pero ¿qué pasa? Caen en un círculo vicioso, donde empiezan a acumular deuda sobre deuda. O sea, pagué esta, pero a través del nuevo préstamo que pedí para pagarla, y ahora debo el nuevo. Y después pido uno nuevo para pagar el anterior. Y pido uno nuevo para pagar el anterior del anterior del anterior. Y por eso ahora todos los bancos a los que vas, en su ventanilla tiene ahí que trae todas tus deudas y difiéralas a tantos meses a una tasa de interés del tanto por ciento. Y llaman por teléfono y te ofrecen que si tú llevas las deudas de tus otras tarjetas, ellos te van a cobrar que el 10, que el 11, que el 7, según el banco, ¿verdad? Pero esta es evidencia de cómo la gente está endeudada más allá de su capacidad. ¿Qué provoca esto? Que estén perdiendo dinero en intereses, como ya lo vimos, en vez de invertirlo y aumentarlo a través de inversiones sabias, como lo veremos también durante la serie. ¿Qué provoca esto también? Estrés, ansiedad, pleitos por el dinero, como ya lo vimos, que el espíritu de macanés se haga más grande. ¿Por qué? Porque si no alcanza para mí, menos para ayudar a los demás, menos para que sembrar en el reino de los cielos, que la abuela del tío, del primo, del sobrino siembre, yo que voy a andar sembrando, ¿verdad? Incluso muchas familias viviendo bajo el mismo techo, cosas que ya vimos que no son bíblicas. Entonces, en el peor de los escenarios, lo peor que deberíamos de estar viviendo, así que dijeras que no me está yendo tan bien, como hijo de Dios, su voluntad es que tengas paz, contentamiento y gozo, que tengas lo suficiente como para poder ser de bendición a los demás, que no incurras en deudas para hacerlo y que sin incurrir en deudas no te falte techo, vestido y alimento. Si este es el peor, muchos dicen, híjole, yo quiero vivir ese escenario, ¿verdad? Te digo, la mayoría no lo está viviendo. ¿Cuál es el mejor? Si este es lo peor que nos podría pasar o nos debería de estar pasando, o demuéstrame fuera de las excepciones que ya vimos de ese tiempo, como cuando Dios trató con Elías, con la iglesia, con Pablo, periodos de escasez, pero no de pobreza extrema en el que no tenían para techo, vestido, alimento. Es diferente tener alguna necesidad a no tener para cubrir las cosas básicas, ¿verdad? ¿Cuál es entonces el mejor? Bueno, vamos a concluir viendo lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 8 en adelante. Deuteronomio 28, ve esta promesa que Dios le hace a su pueblo y dime si o no Israel es en gran manera bendecido. Deuteronomio 28, versículo 8, dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá a ti en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová, no dice abundar o dar lo justo, sobreabundar. O sea, mínimo tendríamos que tener para lo básico, pero podemos también llegar a aspirar a esto, porque es Dios el que lo está prometiendo, no el diablo. Sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos.
Dice después, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová, versículo 13, por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas. O sea que si no estamos viviendo el mínimo de lo que Dios tiene para nosotros, algo está mal. Además de esto podríamos citar Josué 1 del 7 al 8, donde Dios promete un par de veces a Josué prosperarlo en todo lo que él hiciera. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 1 y 2, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No dice en lo espiritual, dice en todo. Aclaro, no estoy diciendo que Dios quiere que todos sean millonarios y puro jeque aquí en la iglesia, ¿verdad? Aunque no estaría mal, y gloria a Dios si así fuera, y que cada mes uno me prestara su helicóptero, pero no estoy diciendo, como algunos predican, todos tienen que ser millonarios, pero hay que entender que si alguien lo llega a ser, esto no es antibíblico. Si alguien lo quiere ser por las razones correctas y Dios se lo permite, no está mal, porque en la Biblia hubo grandes hombres de Dios que vivieron con sobreabundancia. Pero no podemos decir que es una regla, porque también hubo grandes hombres de Dios que pasaron por tiempos difíciles. Entonces hay de todo. ¿Me explico? Pablo decía en Filipenses 4, 11 al 13, que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación, que sabía tener abundancia y padecer necesidad, que estaba enseñado por todo, para pasar tiempos buenos o malos. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a ese punto tenemos que llegar, al punto en el que, si Dios me bendice en sobremanera, qué bueno. Y Dios me fortalece dándome la humildad para que no se me eleve el orgullo y la soberbia en la parte de Él. Y si padezco tiempos de necesidad, estoy contento porque nunca me va a faltar techo, vestido y alimento, porque no tengo que endeudarme, porque a lo mejor me voy a restringir y limitar, pero me va a alcanzar para vivir y sigo estando contento porque lo que necesito para vivir lo tengo. Y hubo en la Biblia gente como David, que de repente estuvo en la cueva de Adulam y de repente está en el palacio y es rey. Personas como Abraham, como Salomón también, que fueron muy prósperas económicamente y que Dios les dio esa prosperidad, ¿verdad? Tenemos a hombres como Elías que de repente huyen y tienen que dejar todo lo que tenían, que pasaron tiempos buenos y tiempos malos, pero que aún en los malos, como ya vimos el ejemplo más drástico de ellos, que es Israel en el desierto, nunca les faltó techo, vestido y alimento. ¿Qué es lo que haremos entonces? Ya concluimos con esto. En esta serie, a través de los consejos prácticos basados en la Biblia y todos que veremos, respaldados por supuesto por la razón, llegar primero al peor de nuestros escenarios, digo peor entre comillas, o sea, al mínimo de la voluntad de Dios, porque vemos aquí que hay promesas tan grandes como que voy a hacer cabeza y no cola, voy a prestar a muchas naciones y yo no voy a pedir prestado, y todos decimos, yo ahorita esto lo quiero en mi vida, ¿verdad? Entonces, si llegamos a esto, qué bueno, pero como mínimo, Israel en el desierto nunca le faltó nada. El primer paso es llegar a entre comillas, peor de los escenarios, que digamos, ya tengo una vida en el que no tengo deuda, las que tenía las liquidé. Veremos en algunos de los temas algunos planes para salir de deudas, cómo podemos hacerle para dejar este círculo vicioso en el que tal vez estamos ya inmersos. Si no, pues estás a tiempo para no hacerlo. Y una vez que ya estoy ahí, que tengo para lo básico, para ayudar a los demás, que estoy estable, partir hasta arriba, hasta donde se pueda. Ok, ¿cómo puedo empezar a ahorrar, a invertir y a generar más, a multiplicar mi negocio o a iniciar algo que me pueda redituar, ¿verdad? Y a poder crecer, y ya pues ahí depende de las condiciones de cada quien y de muchos factores, hasta dónde cada quien podrá crecer. Según la mayoría de los maestros de finanzas personales, lo ideal es que como mínimo tú llegues al punto en el que tus activos puedan superar tus pasivos. También hablaremos de esto en otro tema, que es un activo, algo que te genera dinero, además de tu trabajo. Una inversión, una renta, un pagaré, un negocio, algo en lo que tú no tienes que estar ahí, que te está generando dinero. No tu casa, que muchos creen, tu casa no te está generando dinero, te evita pagar a lo mejor dinero a alguien más, pero no te está generando. Un activo es algo que te está dando. Y lo que la mayoría de los maestros de las finanzas personales enseñan es que es el estado ideal, que es un pasivo lo que te está costando dinero. Tu coche, los gastos de tu casa, tus gastos de manutención, todo lo que te cuesta. Entonces, a ver,
cuánto yo tengo que gastar al mes para mantenerme y cuánto estoy recibiendo. El primer punto es estar libre de deudas, luego empezar a generar y llegar a un punto en el que yo genere a través de mis pasivos más de lo que estoy gastando mes a mes. Sería un estado ideal. ¿No estaría padrísimo? Que tú dijeras, aunque me corrieran de mis activos, yo me sigo manteniendo y no me estreso por cómo le voy a hacer. Y ese sería el estado ideal, y de ahí para arriba, según la mayoría de los autores de finanzas personales. Y que si alguien dice, oye, pero esto es bíblico, ¿no es avaricia? Respóndeme qué es lo que hizo José en Egipto. Exactamente esto. Durante los 7 años de escasez, ¿cómo vivieron? De sus activos. Eran más grandes que sus pasivos. Guardaron tanto los graneros que cuando llegó la escasez, le vendieron a los demás y de eso que vendían, generaban más, generaban para ellos, para poderse mantener, y sus riquezas todavía se multiplicaron más. ¿Qué es lo que hizo el hombre con la parábola de los talentos? Al que Jesús felicita. El amo que representa a Dios le da 5. Esos 5 que muchos habían dicho, bueno, los voy a usar para sobrevivir, para mantenerme, los duplicó y todavía recibe 1 más. O sea que al final termina teniendo más de lo que necesitaba para sobrevivir, a través de cómo él invirtió sabiamente lo que tenía. Se oye bonito, pero no es tan fácil. Cuesta tiempo vivir como nadie para después vivir como nadie, aprender, y no solamente aprender, sino poner en práctica muchas cosas que, como se dieron cuenta ya en esta introducción, son muy interesantes y que iremos viendo a lo largo de los siguientes temas. Mientras con esto concluimos